Muy bien, ahora clase número 30 vamos a estar hablando de El camino del héroe o Periplo del héroe y del maestro Joseph Campbell. Claro, Habíamos dicho, que es quien plantea, quien hace el estudio de lo que es el monomito. así es, también le llaman el monomito, la historia única, la única historia, ¿no? Que es muy sorprendente para, sobre todo para aquellos que no la conocen. Ujú. Pero bueno, más allá de lo curioso que resulta, es una excelente herramienta para hacer este relleno de el acto 2 de nuestra historia, ¿no? Donde generalmente no vamos a saber para dónde ir, como habíamos dicho en la clase anterior. Bueno, veamos un poquito ahora en general de qué se trata esto y después vamos a pasar a explicar en la siguiente, utilizando un clásico ejemplo, paso a paso esto de El Camino del Héroe. Bien. Bueno, Campbell. señor Campbell es, bueno, era, por supuesto, un estudioso norteamericano que publica en el 49 una obra, digamos, señera en este tema, que es El héroe de las mil caras, ¿sí? Que él analiza cientos y cientos de relatos desde diferentes momentos de la historia y en diferentes puntos del globo, o sea, de diferentes culturas, y hace un análisis y saca patrones, ¿no? Y bueno, aparentemente lo que él plantea es que las historias tienen todas una misma estructura, ¿sí? Que es una estructura circular, este, y que bueno, tanto en las cuestiones épicas, ¿no? Como en relatos infantiles, como los cuentos de hadas, se va a dar esta misma situación, ¿no? También el héroe de las mil caras de Campbell se asocia mucho, tiene mucho que ver, ¿no? Con el tema de los arquetipos. El tema de los arquetipos lo podemos ver en la cuestión de los personajes, en la cuestión del relato, de la historia, cuando uno la tiene que desgranar los sucesos que querés contar, ahí aparece el mito del héroe, ¿no? El monomito, ¿sí? Entonces digo, está como muy asociado todo esto. Son estructuras que están, digamos, atávicos en la mente de los seres humanos desde el fondo de la historia. Por eso siempre se repite. Claro. Campbell analizó Ujú. fábulas, mitos, leyendas y encontró este patrón que, vuelvo a decir, sorprende porque él mismo dice, ¿no? Campbell, es siempre la misma historia. Claro. Y esto lleva a que, bueno, uno pueda analizar las historias que actualmente existen, sobre todo aquellas que consideramos digo, éxitos de taquilla o bestsellers, ¿no? Todos siguen este mismo patrón, es decir, es la misma historia con diferente vestuario, ¿no? Claro, con diferentes settings y skins. Sí, Si uno se pusiera malo, ¿no? Porque a veces uno tiene que ponerse malo, esto es lo contrario a pensar fuera de la caja, ¿no? ¿verdad Esto que es sí? pensar dentro de la estructura desde, digamos, miles y miles de Sí. años. Lo que nosotros notamos es que al escribir, al crear una historia, caemos siempre en la misma historia. O Ujú. sea, es que no es algo, se podría decir, voluntario, uno lo usa voluntariamente, ¿no? Cuando uno entiende cuáles son estos elementos que vamos a explicar en un rato, uno lo puede usar voluntariamente para producir determinado efecto o para completar la historia y para que quede como redonda, llena, ¿no? De todos los elementos que hacen falta. Justamente redonda, vos fíjate, Sí, es una forma de hablar común de ser redonda que cierre. porque tiene forma redonda. Exactamente, por eso, es el eterno retorno, tiene que ver con eso. De hecho, Campbell trabaja, el periplo del héroe, trabaja sobre un arquetipo, ¿no? Un arquetipo junguiano, ¿sí? Así Bien. es. Para completar la historia, entonces nosotros vamos a usar, por ejemplo, como modelo lo del camino del héroe, estos 17 pasos que ahora en la siguiente clase lo vamos a aplicar uno por Sí. uno, porque son una herramienta, la verdad que fenomenal. Eh, Uno Bueno, puede usar esto y también los arquetipos junguianos para darle el rol a los personajes, como habíamos dicho en esta clase, y para poder incorporarlos en ciertos trayectos de esa historia y así lograr que cobre la forma definitiva. exacto. Bueno, consta de
si bien ahora lo vamos a ver generalmente y después lo vamos a explicitar más, consta de tres partes: la partida, la iniciación y el regreso. Fíjense que todo está partido en tres partes, ¿no? Como que es el número divino. Planteamiento, confrontación, Resolución. resolución, partida, iniciación, regreso. O sea, es casi como el número divino, ¿sí? Sí, ahora Bien, nosotros representamos, nosotros, Sid Field representa la estructura dramática como una cuerda, ¿no? Con claro. final, principio, punto de giro, pinzas y todo eso. Y Campbell representa el camino del héroe como un círculo, porque es el camino que sigue este protagonista, este héroe, ¿no? Que es ir y venir, ¿no? El eterno retorno. Pero cuando uno lo superpone funciona como una herramienta muy potente. Exactamente. Bueno, básicamente es el héroe que sale de su mundo ordinario, hace un largo viaje en el cual se transforma en un ser extraordinario y luego retorna a su mundo ordinario cambiado, y eso trae, digamos, ciertas consecuencias, ¿no? ¿Y Porque uno no viene igual, no vuelve, va al mismo lugar, vuelve al mismo lugar, pero vuelve distinto, ¿no? O sea, por qué está este joven granjero aquí arriba nuestro? y bueno, porque esto ya casi que es un lugar común analizar el viaje del héroe con la saga de Star Wars, ¿no? Porque bueno, es casi, es literal. Lucas trasvasó esta estructura de una manera absolutamente literal a la saga de, bueno, De Star de Wars. Star Wars. De la guerra de las galaxias, De diría la usted. Guerra de las Galaxias, exactamente. Los que nacimos en los años 70 la conocimos como la Guerra de las Galaxias. ¿Qué Y es no esto? sabíamos de ¿Qué es esto episodios. del eterno retorno? A ver, Bien, cuénteme. bueno, acá lo que queremos hacer notar son todas estas mitos, estas historias que están desde tiempos inmemoriales. eh, Está presente este viaje, ¿no? De un lado tenemos a Gilgamesh, que es un héroe épico de la cultura mesopotámica, ¿sí? Una de las culturas prístinas, ¿no? O sea, de las primeras culturas que han surgido originales. Eh, Luego tenemos en esa vasija griega, vamos a tener obviamente el clásico que es Ulises, el Ulises de la Odisea, ¿sí? Homero relatando este viaje de vuelta de Ulises desde la guerra de Troya, desde Troya después de la guerra, hacia su isla, donde él es rey, y que está como 10 años o 20, no me acuerdo si eran 10 o 20 años, creo que eran 20, dando vueltas, ¿sí? Hasta poder llegar, ¿sí? Y allá lo tenemos al Quijote. Ahí lo tenemos al Quijote, ¿no? Que también es un viaje de casi de la locura, ¿no? O sea, como que el tipo ya, en realidad, su mundo ordinario ya se había trastocado porque se había vuelto medio loco con tanta literatura de caballería, y hace un viaje por la locura hasta que después vuelve y entra en razón, porque... Spoilers Ay, no. perdón, chicos, de siglo de Eh, oro español hasta ahora tienen que, más o menos, ya porque no había, vale spoiler. había tiempo, ¿eh? Y No, después, claro, tenían tiempo. Y después tenemos acá un cuento de hadas, esto creo que es La Bella Durmiente del Bosque, hecha por Disney, pero fíjense eh, los diferentes tipos de historias que podemos tener, ¿sí? Que funciona este viaje del héroe. Y los héroes pueden ser muy variados, porque el Quijote no es el héroe que uno está pensando habitualmente, sino que es un héroe medio extraño, ¿no? O sea, es un héroe entre comillas. claro. O él se cree héroe, o sea, ¿no? Por eso se puede jugar mucho con el tema de los arquetipos, no caer en el lugar común de poner este es héroe al mango, sino que podemos jugar con eso. Y después también, si se fijan, en la literatura del siglo XX, que uno dice, bueno, literatura más moderna y eso, seguimos con el tema del viaje, ¿sí? No solamente tenemos, obviamente, la reinterpretación que hace Joyce del Ulises, ¿sí? Del mito de Ulises,
sino también tenemos, y especialmente en la literatura norteamericana, porque bueno, es un país enorme, ¿no? Lleno de rutas. Fíjense que el concepto del viaje estaba muy presente en ellos, no solamente en la literatura, sino en las películas, en el cine. Y aparte, como ellos son tan religiosos, ¿no? Bueno, no todos, por supuesto, pero inicialmente cuando llegan los norteamericanos, el Mayflower, ¿no? Son unos cuáqueros, o no me acuerdo si eran cuáqueros o, bueno, unos así. eh, Eran mesiánicos. Esto es, tienen el concepto del viaje, de llegar a un punto, de ir de un punto de partida hacia un mundo mejor. Esto es un viaje, ¿no? Siempre podemos pensar la historia como, ¿no? A mí me gusta eso de decir, bueno, estoy en el punto A y voy hacia Ujú, el punto claro, B y qué pasa en el medio, ¿no? exactamente. Es como que te ayuda a enfrentar esta página en blanco que uno siempre tiene que enfrentar. Claro, y esa cuestión de la evolución. Y Lolita, que ya creo que habíamos nombrado a Lolita, para mí es uno de los, me encanta como obra. Si bien él es un ruso, ¿sí? Hace un libro norteamericano, porque está hecho escrito en Estados Unidos, pero aparte su escenario es Estados Unidos, y aparte capta todo ese espíritu de el correr por las rutas, ¿no? El trasladarse de un lugar al otro y eso. Sin embargo, bueno, el personaje, el héroe de Lolita, sería un antihéroe, ¿no? Porque la verdad que no tiene las calidades morales que puede llegar a tener un héroe, que uno quiere poner en un héroe. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso digo, se puede jugar con mucha maleabilidad con los arquetipos y las estructuras como el mito del Ahora, héroe. es impresionante porque normalmente se nos dice que el monomito, Ujú. ¿no? Este camino del héroe, es muy propio para lo que es cine de aventuras, de acción, bueno, literatura de este género, ¿no? Pero está presente en prácticamente todo, porque Sí, todas las, y ahora lo vamos a ver, todos los pasos del monomito en realidad obedecen a una estricta lógica humana, digamos. Uno no haría ciertas cosas por lógica y están todas representadas en este monomito. Así que aplican prácticamente todo y es como que una vez que conoces el camino del héroe, a- tiene la contra que puedes anticipar esencialmente lo que va a ocurrir en una historia a veces. Ahí viene la habilidad del autor, ¿no? claro. Para confundir, para Creo que no... que la anticipás sí es muy burdo, si se nota mucho el camino, Sí. ¿no? O sea, Y por otro lado, uno puede identificar, cuando está viendo algo, aunque no anticipe qué va a pasar, sí identifica el momento que está viendo y le pone nombre y apellido en el monomito eso, ¿no? Por ejemplo, el encuentro con la diosa, o el cruce del primer umbral, o la apoteosis, ¿no? Que ujú, ya las vamos a ver, cuando uno las ve o las lee y dice, ah, mira, esto corresponde a esta parte, ¿no? Y no es que el autor lo hace deliberadamente, te surge al escribir y al describir la lógica de la historia. claro. Realmente aparece ahí, así como aparecen los arquetipos. Claro, de alguna manera si uno se lo pone a pensar, casi como que es como un software que viene dentro nuestro porque ¿qué nos pasa a nosotros como seres vivos? Salimos del mundo ordinario que no sé, sería el vientre materno, por decirlo, o no sé, la otra vida que hay antes que nosotros, y somos lanzados hacia un mundo y nuestra vida es un trayecto, ¿no? Y después Exacto. volvemos, ¿no? A ese no lugar, por decirlo de alguna forma, que, no sé, sería la muerte, ¿no? O sea, bueno, nos pusimos muy, pero bueno, tiene ¿No? que ver con eso, creo que está dentro de nuestros conceptos, por eso está tan presente en casi todas las culturas, si no en todas. No quiero decir todas porque tal vez hay una tribu en la Melanesia, ¿no? Que no comparte estos patrones. Pero bueno, y luego para cerrar, también lo vemos en el cine, ¿no? O sea, vemos en películas latinoamericanas como Diarios de Motocicleta, que es la historia de el Che Guevara joven con su amigo emprendiendo un viaje, ¿no? Eh, Acá tenemos el Bosco al lado, ¿no? Sí, esto es un fragmento de una pintura de una tabla del Bosco que es la vida de Jesús, es otro héroe, ¿no? Y que, fíjense, aparte ahí claramente lo pintan con una estructura circular, ¿no?
Y bueno, y también tenemos otras interpretaciones de los viajes, como puede ser París, Texas, de Wim Wenders, que es otro tipo de películas. Por eso digo, a mí lo que me interesaba destacar acá es, con la misma estructura, ¿sí? Las cosas diferentes que se pueden hacer, ¿no? O sea, no es que todo tiene que ser El Señor de los Anillos, no todo tiene que ser Harry Potter, no todo tiene que ser Star Wars, porque últimamente nosotros estamos muy invadidos, ¿no? Y muy bombardeados por ese tipo de películas o sagas, ¿no? Que son como, tienen una estructura bastante parecida. Entonces, no es que tenemos que caer necesariamente en eso, por más que estén buenísimos, ¿no? No es una crítica, sino es para que con esta estructura podemos hacer cosas diferenciadas. Bueno, en la siguiente vemos El mito del héroe en detalle en y detalle. para poder utilizarlo como herramienta de diseño de nuestra historia. Nos vemos.